SEAT, un enfoque basado en la experiencia iberoamericana, ¿cierto? Entonces, si quieres un poquito abordar en referentes a temas de antecedentes con respecto a nuestro código tributario, es bastante importante que nosotros tengamos como libro de cabecera a nuestro código tributario, ¿correcto? Entonces, acá tenemos ya una primera experiencia en donde nosotros hemos obtenido algunos primeros enfoques y que definitivamente nos ayuda a poder manejar aquí en nuestro país. Los códigos tributarios al pasar el tiempo han sido actualizados. Como cualquier norma, es importante tener una actualización. En este caso, el nuevo texto único ordenado del Código Tributario, digamos que dentro del año 2013 se llamó básicamente el año de la reforma tributaria y donde hubieron muchos cambios, no solamente en enfoques de nuestro Código Tributario, sino también en respecto a temas de IGB, de renta y un sinfín de contextos, dado que, imagínense, del año 90 al año 2013, habían pasado muchos tiempos y definitivamente había que actualizar algunos temas, como por ejemplo, antiguamente se dejaba documentos por courier a cada uno de las empresas. Ahora utilizamos una bandeja en donde nos envían dicha documentación, ¿cierto? Antiguamente existían algunas multas que van en referencias a contextos de formatos que en la actualidad ya no utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, eso trae como consecuencia que siempre se tiene que estar modificando, pero ojo, la naturaleza de nuestro código tributario hasta el día de hoy sigue vigente, así es que de ahí no se podría considerar algunos cambios muy rigurosos, dado que nosotros siempre respetamos la naturaleza y la creación de nuestro código tributario. Eh, para los que ya lo conocen y otros que de repente recién lo van a conocer al Código Tributario, es mediante el Decreto Supremo 133/2013-F, que fue publicado el 22 de junio de dicho año, ¿no? Obviamente, publicado por el Diario Oficial del Perú, y que se deroga, no todos en particular, sino unos cuantos artículos de la primera actualización del Código Tributario del año 90. Con respecto a la estructura de nuestro código tributario, podemos decir lo siguiente, que en la actualización del año 2013 se consideró título preliminar con 16 normas. 16 normas que lo vamos a citar, 16 normas que lo vamos a comentar, porque es bastante importante reconocer cada una de estas características. A su vez, tenemos 4 libros con 205 artículos, 73 disposiciones finales, 27 disposiciones transitorias y 3 tablas de infracciones y sanciones que exclusivamente se trabaja con el libro número 4, ¿ya? Solamente con el libro. Muy bien. Cuando hablamos en características de lo que sería la primera índole, estamos un poco considerando dentro de la estructura al libro primero, al segundo, al tercero, al cuarto, en esas mismas características. La primera es un punto bastante importante, dado que aquí nos entregan básicamente la presentación y la definición de la obligación tributaria y que contiene del artículo número 1 al artículo número 49, ¿correcto? En el libro segundo es la presentación de la administración tributaria y sus facultades de la administración tributaria, que también lo vamos a citar. Y esto básicamente es la unión del libro segundo con el libro tercero dentro de las facultades de la administración. Podemos decir que el libro segundo es del artículo número 50 al 102 y el libro tercero, que habla de los procedimientos tributarios, que se encuentra también dentro de las facultades, del 103 al 163. Y por último, el libro cuarto, que es el muy conocido por la gran mayoría de nosotros los contadores, porque es ahí donde nosotros determinamos las infracciones, sanciones y delitos que puedan existir dentro del ámbito
contable, ¿no es cierto? Infracciones y sanciones, déjame decirles que es algo que siempre, por X razones, va a existir en una empresa, ¿ya? ¿Qué más tenemos por aquí? También es bastante importante indicar lo siguiente, que los tributos están clasificados en tres características. Están clasificados los impuestos, las contribuciones y las tasas. De igual manera, hay que recordar que las tasas están compuestas por los arbitrios, los derechos y las licencias, ¿ya? Entonces, una de las características muy importantes dentro de este enfoque es un poco reconocer el referente a cada uno de estos títulos, ¿no es cierto? El impuesto es un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Eso quiere decir que si tú pagas tu IGB, impuesto a la renta, ¿habrá una contraprestación a favor del empleador o de la empresa? La respuesta es no, ¿correcto? La respuesta es no. Eh, con contextos de contribución, se puede decir que también es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Y aquí podemos un poco considerar o recordar a lo que se le conoce como la UNP, perdón, el salud, ¿no es cierto? El salud, ahí sí existiría una contraprestación, ¿correcto? En el contexto de salud, sí existe una contraprestación. Entonces, van a haber ciertos enfoques en donde nosotros vamos a ir considerando cada uno de estas características. Luego tenemos eh, a las tasas, ¿ya? Y a las tasas hay que recordar algo bastante importante, su clasificación y su definición. Dentro de las tasas se encuentran los arbitrios y, ojo, son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ¿correcto? Esta partecita sería bastante importante poderlo anotar porque más adelante vamos a realizar un pequeño casito, ¿ya? Para responder. Entonces, ojo, arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ¿correcto? Mientras que los derechos, ojo, son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Y por último, algo que nosotros siempre reconocemos vendrían a ser las tasas que graban la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular. Y acá viene la parte más importante, que están sujetos a control o fiscalización. Entonces, tenemos que recordar estos tres puntos porque es bastante importante poder identificarlos. Recuerda que con esto, una vez que nosotros vamos a plasmar tanto el impuesto, las contribuciones y las tasas en nuestro ejercicio contable, siempre va a suceder estas historias. Así que tienes que recordar porque es bastante importante. Por aquí vienen algunas primeras preguntas y vamos a ver la participación de los alumnos. Y vamos a hacer las preguntas. Por ejemplo, aquí, el pago de serenazgo, ¿qué tasa podría ser? A ver, el pago de serenazgo. A ver si me contestan por el chat. A ver, por aquí. A ver, ¿cuáles podrían ser? Tenemos a los arbitrios, a los derechos o a las licencias. Pago de serenazgo. A ver, si por ahí, acá tengo el chat. A ver si pueden responder por aquí, por favor. Muy Arbitrios. bien. Exacto, muy bien. Muy bien. El pago de serenazgo vendría a ser los arbitrios.
A ver, segunda pregunta. Dice, el pago de servicios de parques y jardines. A ver, arbitrios, derechos. La respuesta es arbitrios. Muy bien. A ver, por aquí. Aquí tenemos lo que es celebración de matrimonio. Pero ojo, celebración de matrimonio parte del municipio de tu jurisdicción. ¿Correcto? A ver, ¿qué será? Perfecto. Muy bien, claro. Celebración de matrimonio se paga un derecho. Se paga un derecho. Muy bien, muy bien. A ver, vamos por aquí. Cuarta pregunta. Uso de baños municipales, que por cierto hay pocos aquí en Lima, pero sí los hay. A ver, uso de baños municipales. Arbitrio. Son los árbitros. A ver, por acá dicen árbitros, otros dicen derechos. A ver, vamos a, vamos a retroceder porque aquí aparentemente hay no una confusión, pero sí podría haber algún. A ver, vamos a retroceder la diapositiva y vamos a observar. Ahí. Y nos encontramos específicamente aquí, en los derechos. Usamos esto y por aquí vamos a observar. A ver, tenemos a los derechos, que es lo que ustedes han comentado, dice, derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Por lo tanto, la respuesta sería, en este caso, el derecho. ¿Ya? Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Por aquí tenemos a lo que sería el punto número 5. Cementerios y servicios funerales. Ojo, estamos hablando de cementerios que obviamente son administrados por la municipalidad, por cada uno de los municipios, ¿correcto? Por los municipios. Aquí no estamos considerando empresas privadas, ojo. Empresas privadas no. Municipios. Municipios. Recordad que en cada distrito siempre hay su municipio que obviamente lo va a considerar. Y la respuesta es, bueno, ya creo que la gran mayoría ha considerado a los derechos. La respuesta es correcta, ¿no? Cementerios y servicios funerales sería derecho. Muy bien. A ver, sexta pregunta. Sexta pregunta. El pasaporte, ¿ya? El pasaporte, ¿qué sería? Una licencia, dice por ahí Roxana. Karina dice que son derechos. ¿El pasaporte qué será? Recuerda que las licencias solamente son uso exclusivo para fiscalizaciones. Fiscalizaciones. A ver, ¿qué serían los pasaportes? ¿Tasa? Es una tasa, pero dentro de las tasas, ¿qué son? ¿Arbitros, derechos o licencias? A Derecho. ver, Luis dice que es derecho. ¿Sí? Es correcto. La respuesta es un derecho. Correcto, es un derecho. Perfecto. Muy bien, por ahí. Hernández, Evelyn, ¿no? Perfecto. A ver, vamos por aquí. Punto número 7. Dice, construcción de anuncios publicitarios. A ver, su compañera Karina dice que es licencia. Luis también dice que es licencia. A ver, por ahí, dos participantes más. Muy bien. Alfred y Brando es correcto. La respuesta es licencia.
¿ya? Vamos a ir al último, ya un poco para terminar este casito. Vamos a ver, y renta de primera categoría, ¿será una tasa, una contribución o un impuesto? Renta de primera categoría. Muy bien, la respuesta es impuestos, ¿ya? La respuesta es impuestos. Muy bien, bueno, dentro de nuestra participación ha estado bastante interesante. Hay un gran conocimiento por parte de usted y eso es bastante bueno, ¿no? Poder identificar a estos tres puntos que son bastante relevantes en nuestro día a día, ¿no? Recuerde que en el mundo empresarial nosotros estamos muy cercanos a todas estas actividades, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar y retomar un poco el contexto del Código Tributario, ¿ya? Título preliminar, ¿ya? Título preliminar. Vamos a abordar un poquito y vamos a detenernos para poder un poquito más poder desarrollar y considerar algunos ejemplos de este capítulo, ¿ya? Bueno, la norma número uno específicamente habla del contenido, ¿no es cierto? El contenido, donde básicamente están establecidos los principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico, ¿correcto? Entonces, por ahí nosotros podemos ya considerar algunos primeros enfoques. Luego de ahí tenemos la norma número 2, que es el ámbito de la aplicación. Cuando hablamos del ámbito de la aplicación, básicamente es a lo que hemos conversado hace unos minutos, ¿ya? Es el tributo y su clasificación, ¿correcto? El tributo y su clasificación, en donde indica que el tributo está clasificado por los impuestos, contribuciones, tasas, y dentro de las tasas, los arbitrios, los derechos y las licencias, ¿correcto? En la norma número 3, que es la norma muy importante, la norma número 3 nos habla sobre la fuente del derecho tributario. ¿Es importante conocer este capítulo? Sí, porque aquí nosotros tenemos que respetar la jerarquía, ¿no es cierto? Aquí tenemos que nosotros respetar la jerarquía. ¿Qué quiere decir con esta característica? Que, por ejemplo, una disposición de la Constitución política, ¿ya? Una disposición de la Constitución política puede variar una ley, por un ejemplo, pero una ley no puede variar a la Constitución política. Entonces, uno de los contextos y una de las historias que podríamos nosotros relacionar a niveles de jerarquía en el ámbito del derecho, estamos hablando de la famosa pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? No sé si ustedes recordarán, pero es una pirámide, la pirámide kelseniana, ¿ya? Representa gráficamente la idea del sistema jurídico de manera escalonada, ¿correcto? De acuerdo a Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en la que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionar cada una de ellas. Entonces, aquí respetamos jerarquía. Por ejemplo, ahí observamos en la letra G las resoluciones. Una resolución de la Administración Tributaria no podría cambiar de repente un tratado internacional que lo encontramos en el punto número B. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué se trata la norma número 3? Es de respetar las jerarquías. ¿Correcto? Muy bien. En el punto número 4, la norma número 4, hace referencia a las reglas del juego. Cuando digo las reglas de juego, básicamente estamos observando que eh, el principio de legalidad
y el principio de reserva de ley. Entonces, la pregunta para todos es, ¿en dónde encontramos esta norma? Esta norma ha sido extraída, ¿ya? Ha sido extraída de la Constitución Política del Perú, específicamente en el artículo 74, capítulo cuarto, denominado del régimen tributario y presupuestal. Solamente en la Constitución, el artículo 74 habla en este contexto y específicamente allí van a hablar sobre, no solamente sobre el principio de legalidad y reserva de ley, sino también allí van a encontrar el resto de los principios, como por ejemplo, eh, podemos encontrar aquí eh, los principios de igualdad, el principio de respeto de los derechos fundamentales a la persona y recordar que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, ¿correcto? Y básicamente aquí nosotros empezamos a observar específicamente en la letra número A que toda ley, en este caso tributos como el IGB, la renta, todos los que ustedes conocen, tienen una creación, una modificación y una derogación o suprimir el tributo. Entonces, de esto básicamente nos habla la norma número 4, que todas las normas, en este caso el impuesto del IGB, en todo este tiempo que ustedes han observado, tuvo una creación, ha tenido modificaciones y en algunos casos se han suprimido algunos artículos, ¿correcto? De igual manera, en la letra B dice que conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios. Ustedes conocerán y sabrán también que en la ley del IGB se encuentran allí tanto las tablas de las exoneraciones y también unas tablas en referente a lo que serían los inafectos, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de las exoneraciones estamos hablando de los famosos apéndices, ¿no es cierto? Apéndice A, en donde encontramos todo el contexto de los bienes, el contexto B, el apéndice B, estamos hablando sobre los servicios, y de ahí hacia adelante encontramos lo que se relaciona al impuesto selectivo al consumo y cada uno de sus procedimientos, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros empezamos a observar esta norma, quiere decir que toda ley publicada, Si tienes nosotros el 8 de tenemos, julio, sí, para a ver, por favor, por ahí con su, no. por favor, ahí con su audio, ¿sí? Perfecto. Entonces, aquí tenemos que nosotros siempre recordar que toda norma tributaria se crea, ¿no? Y se publica, y que cuando nosotros quisiéramos eh, responder de repente un documento administrativo por parte de SUNAT, entonces nosotros podemos acotar siempre dicho contexto, ¿no es cierto? Entonces, recordarás que la administración tributaria siempre tiene el siguiente enunciado. Vamos a ver por aquí un ejemplito para que puedas observar y yo sé que tú te vas a recordar rápidamente. Aquí, de esto se trata el principio de legalidad y de reserva de ley. Como estás observando, aquí vas a encontrar mucha base legal. Por ejemplo, todo lo que está desarrollado en este contexto, aquí, esta, este orden de pago que estás observando, acá tiene una base legal. Por ejemplo, se ha trabajado el artículo 1, 4, 9, 11, 17, 29 de lo que es el impuesto general a las ventas. Como estarás observando, toda documentación necesita de un soporte. Ni la administración tributaria ni cualquier entidad pública puede entregar un documento si es que antes haya existido, ¿no? Una normativa o una base legal, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿correcto? Y si ustedes quieren acotar en mesa de parte, quieren responder, obviamente también ustedes responderán sujeto a, si estamos hablando de IGB, igual manera, responderán acotando por qué
de repente la SUNAT está cobrando un interés o el por qué de repente lo ha sancionado. Y de esa manera ustedes van a responder con un soporte tributario, con un contexto de normas o un contexto de principios tributarios, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que básicamente desarrollar cada uno de estos contextos siempre acotando la norma, ¿correcto? Y aquí también se encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá el artículo 176, texto único ordenado, referente a lo que ha sucedido o lo que está aconteciendo. Así es que el principio de legalidad y reserva de ley siempre va a existir en todos los tratamientos que la administración tributaria lo ha considerado. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente PPT y tenemos por aquí a la norma número 5. Bueno, la norma número 5 dentro de lo que nosotros desarrollamos en el día a día habla específicamente de la ley de presupuesto y créditos suplementarios. Está enfocado básicamente a temas presupuestales con contextos tributarios. ¿Ya? Acá hay algo que tienes que recordar y se encuentra en el párrafo número 3 del artículo 74 del Código de la Constitución Política. ¿Ya? Lo voy a citar porque es bastante importante recordar. Los decretos de urgencia, ojo, los decretos de urgencia y las leyes presupuestales obedecen a situaciones específicas, en muchos casos de emergencia económica y, sobre todo, respondiendo muchas veces a demandas de corte político, por lo que el legislador ha querido retirarlas del ámbito tributario, ¿cierto? Entonces, recuerden que decretos de urgencia con contextos tributarios, no te hagas problema, simplemente pudo haber sido un error por parte de los que lo han aprobado, ¿correcto? Y de manera inmediata tendrían que derogarlo porque lo cita la norma número 5 en el cual dice que este contexto no tiene de ámbito tributario, ¿correcto? Y deben recordar ustedes que en pandemia 2020, 2021, salieron un montón, un sinfín de decretos de urgencia, ¿no es cierto? Entonces, y todos, ninguno de ellos tuvieron eh, algún contexto básicamente en temas tributarios. Así es que es bastante importante la norma número 5. La norma número 6, que habla referente a modificación y derogación de normas tributarias, ¿ya? Esto básicamente nos quiere decir que toda norma tributaria que derogue o modifique, entre otras normas, deberá mantener el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a modificar una normativa, no tengo que modificar a gran escala, no tiene que cambiar el propósito y la naturaleza del cual se ha creado, ¿correcto? Entonces hay que tener bastante cuidado porque ahí también es parte de la estructura de este código tributario y dentro del título preliminar. Luego tenemos a la norma número 7, que habla referente a las reglas generales para la dación de exoneración, incentivos y beneficios tributarios. Esta norma número 7, yo les aconsejo que lo lean. Es una norma dentro de las normas, es más amplia, que tiene un gran contexto. Pero a grandes rasgos, les puedo decir que para que el Estado peruano, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, pueda aceptar una exoneración, pueda aceptar un incentivo o pueda crear beneficios tributarios, primero tiene que observar, ¿ya? El por qué, ¿no? Entonces, el muy común de todos es el IGB en selva baja, ¿no es cierto? Que está exonerado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Ahí
tiene que haber una exposición de motivos, ¿correcto? Una exposición de motivos que contengan un objetivo y alcances de la propuesta, ¿correcto? Entonces, ahí definitivamente que tiene que ser bastante analizado. Además, recuerden que este análisis no tiene que perjudicar lo que sería el costo fiscal. En otras palabras, no tendría que afectar la recaudación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y allí ellos definitivamente van a tener que evaluar si es eh, probable que se realice la exoneración o que de repente sea solamente evaluado durante unos cuantos años. En este caso de la ley de selva baja, que sí está exonerado, bueno, se viene repitiendo todos los años porque se habla de un costo significante para poder ingresar justamente a ese lugar, ¿correcto? Entonces ahí hay todo un enfoque, hay todo un enfoque y yo les sugiero para poder un poco tener herramientas y argumentos dentro de esta norma número 7, los invito a que puedan ustedes considerar dentro eh, de la cultura tributaria. También consideramos algunos que por ahí hablan mucho de los beneficios tributarios. Se pueden dar tres tipos de beneficios, como sería la exoneración, la inafectación y en algunos casos también se puede dar inmunidad, ¿ya? Con respecto a la interpretación de la norma tributaria, y creo que esa es la parte un poquito en donde eh, es un poco la interpretación poder llegar a la naturaleza y el pensamiento del legislador. Se dice que dicha interpretación, al aplicar esta norma tributaria, podrá usarse todos los métodos de interpretación en el cual ustedes puedan considerar. A ver, nos detenemos aquí en el punto número 8 y aquí tenemos una pregunta. Nuestro compañero Luis dice, ¿podría dar un beneficio tributario para las zonas afectadas por los elementos climáticos y desastres naturales? Y como estábamos conversando, Luis, para primero poder determinarlo, esto tendría que ser evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero un ejemplo claro que te puedo dar, Luis, es el que ha sucedido con el IGB del 10%, exclusivamente para aquellos que fueron damnificados, aquellas empresas que dentro de este tiempo de la pandemia se han visto gravemente perjudicados y sus ingresos han sido golpeados. Entonces ahí se les ha dado este beneficio, Luis, ¿correcto? Entonces recuerda que, exacto, el sector turismo, ¿correcto? Entonces, la administración tributaria en estos últimos años se evalúa, pero recuerda algo, ¿no? Que siempre lo primordial es el tema de la recaudación, que no podemos exagerar un poco en los beneficios tributarios porque podemos ver golpeados dentro de este contexto. Además, recordar, Luis, que, que estos beneficios que se suelen dar normalmente van a ser para la MIPE, en este caso para la micro y pequeña empresa, como en estos escenarios. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata. ¿Ya? De eso se trata siempre evaluarlo, ¿no? Con rigurosidad para que se pueda aplicar de manera correcta. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muy buena pregunta. Eh, la interpretación de la norma tributaria, eh, lo que yo suelo recomendar es que al tener las primeras lecturas, al poder interpretarlo y poder utilizarlo, estas normas tributarias, siempre se aconseja que tratar de llegar al pensamiento y la naturaleza del por qué se ha creado. Y en este caso, tomando el ejemplo de esta reducción del 10%, obviamente se puede entender, ¿no es cierto? Se puede entender por qué, porque han sido empresas afectadas. Y además recuerden que esto solamente se le da a los MIPES, no a otro tipo de jerarquía dentro del nivel de las UITs, ¿ya?
Muy bien, tenemos ahí el texto número 9 que habla sobre aplicación supletorias de los principios del derecho. También tenemos por aquí la norma número 10 que habla sobre la vigencia de las normas tributarias. ¿Correcto? Bueno, esto hace referencia al punto número 10, desde qué momento se hace oficial dicho, dicha norma, dicha ley, dicho reglamento y cuál es el tiempo que se le suele dar a cada uno de estos contextos. Eh, Tenemos ahí la norma número 11 que habla sobre personas sometidas al Código Tributario y demás normas. Entonces, nosotros sabemos que están las personas naturales, las personas jurídicas, sociedades conyugales, sociedades, eh, sucesión indivisas y todo tipo de índole en contextos nacional o extranjeros como los domiciliados y los no domiciliados. En el punto número 13 tenemos a las exoneraciones a diplomáticos. Ojo, aquí también hay algo que citar, todo lo que son funcionarios diplomáticos, ¿no? Los que trabajan en cónsul, ¿no? Ellos están exonerados de los impuestos. Ojo, estoy hablando de el tributo, de manera general, ¿correcto? Entonces, es una norma que también se tiene que conocer. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos estos dos últimos que habla sobre el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ya casi todos los conocemos, sabemos que tiene una característica muy importante y tiene de mucha responsabilidad. Ojo, el MEF, ¿ya? Para empezar, es un organismo del Poder Ejecutivo, cuya organización, cuya organización competente y funcionamiento está regido, ojo, por el decreto legislativo 183 y sus modificatorios. Ahora, ¿qué es lo que hace el MEF? ¿Ya? El MEF está encargado, uno, planificar, dirigir y controlar, ojo, los asuntos relativos a presupuesto público, tesoro público, endeudamiento, la contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica, ¿no es cierto? Y política social todavía, ¿no? Entonces, eh, el Ministerio de Economía es muy importante, es el que da las pautas al país. Es como que en tu empresa el departamento de finanzas es el que da las reglas de juego, ¿no es cierto? Entonces, si no hay un buen financiero en tu empresa, definitivamente no va a poder desarrollarse, no va a poder controlar ese dinero, no va a poder de repente elaborar un flujo de caja o de repente hacer un cuadro de presupuestos, ¿no es cierto? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una labor muy, muy importante aquí en nuestro país. ¿Correcto? Y ojo, esta estructura que se da acá en el Perú se aplica en cualquier parte del mundo. Ahora, por último, tenemos, perdón, la norma número 15, tenemos a la unidad impositiva tributaria, más conocido como la famosa UIT. ¿Cuánto es la UIT de este año? A ver, jóvenes, a ver por el chat. ¿Cuánto es la UIT del año 2023? 4.800, dice Flor. 4.950, ¿ya? La UIT para este año es de 4.950, ¿correcto? Y con esta UIT sirve para poder analizar cualquier contexto tributario, no solamente es en el ámbito de la administración tributaria, sino también en el SAT, por ejemplo, o cualquier casuística que se pueda implantar y que definitivamente amerita un cálculo, ¿correcto?
es el valor referencial que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, como las deducciones, límites y demás aspectos del tributo, ¿correcto? También podría ser utilizado para aplicar sanciones, determinar alguna obligación contable, inscribirse en el registro del RUC y otras obligaciones formales, ¿no es cierto? El valor de esta UIT será determinado mediante un decreto supremo, ¿ya? Considerando los supuestos macroeconómicos que acontecen en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces aquí definitivamente hay un valor bastante elevado. Por último, y con esto terminamos, sería la norma número 16. Para mí también es uno de los más importantes, ¿correcto? Eh, esta norma número 16 para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relación económica que efectivamente realicen, ¿no es cierto? Que efectivamente eh, realicen, persigan o establezcan, en este caso, los deudores tributarios. En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar las ventajas tributarias, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos de manera indebida, ¿ya? Por último, para determinar verdaderamente esta naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan estos deudores tributarios. Como ustedes sabrán, con respecto a este capítulo, es bastante importante poder un poco considerar cómo la SUNAT actúa frente a una elusión tributaria. Si bien nosotros podemos determinar que una elusión tributaria es un poco difícil poder detectar, les hago un simple ejemplo para poder considerar. Nosotros estaríamos impedidos de poder constituir 5, 6, 7, 8 empresas. La respuesta es no, ¿cierto? Nosotros podemos crear las empresas que nosotros podamos necesitar, pero habrá un gran problema. ¿Cuál es el grado de intención y el por qué has creado esa empresa? ¿Cierto? Aquel que conoce dichas herramientas tributarias te quiere decir que se aprovecha del conocimiento de los vacíos que se puedan determinar en dicha base legal. Y sobre ello, hacer un mal uso de los impuestos. Si bien es cierto, vas a tributar, pero vas a tributar en menor cuantía, ¿no? Por ejemplo, creas una empresa MIPE, creas otra empresa MIPE, y por ahí ya no empiezas a tributar el total que deberías, ¿no es cierto? De repente para aprovechar los famosos valor menos de 300 UITs con respecto a la renta, y con eso estarías pagando el 1% y algunos beneficios, otros que de repente por ahí crean una empresa MIPE y luego para desviar ingresos pueden estar creando uno, dos, tres, ¿no es cierto? Entonces, una ilusión básicamente uno considera de un conocimiento para un mal uso y una mala práctica. Definitivamente para nosotros los contadores es una muy mala práctica y la ética queda obviamente eh, sin efecto, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de realizar esta parte tributaria, conocimiento, y yo les diría que el código tributario es vital importancia para poder realizar enfoques tributarios, ¿correcto? No sé si hasta aquí
¿Hay alguna pregunta, alguna duda para poder responder a todas sus inquietudes? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta por allí? A ver, Luis, ¿es lo mismo eludir que evadir? No, los dos son totalmente distintos. La palabra evadir es simplemente no pagar nada, por ejemplo, y la palabra eludir es pagar, pero pagar algo que sea del uso provecho del empleador. Como te venía diciendo, por ejemplo, yo creo una MIPE y creo dos empresas RUS. La pregunta es, ¿por qué tendría que crear dos RUS? Porque el pensamiento es pagar menos impuestos, ¿no es cierto? En un RUS, tributo, y como me aprovecho del régimen RUS simplificado hasta 8.000, puedo desviar ingresos y pagar 20 soles o 50 soles, ¿cierto? Esa es una ilusión tributaria, ¿ya? Aprovecharse de los mismos vacíos que existen dentro, obviamente, de esta base legal. Mientras que la palabra evadir simplemente eh, es no tributar, ¿no es cierto? Es de repente buscar dos, tres personas que por ahí me puedan prestar su RUT y hacer evasión y nunca pagar a las. Eso es una evasión. Dice, la evasión es multada y la ilusión no. Bueno, si es identificada por parte de la administración tributaria, Luis, sí hay una sanción, pero es bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, yo les decía al comienzo, un empleador se le puede negar que tenga 3, 4, 5, 6, 8 empresas, la respuesta es no se le puede negar, ¿no es cierto? Entonces ahí un poco es ese contexto. Muy bien. ¿Por ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Por ahí alguna duda más sobre el título preliminar? Muy bien, creo que hasta aquí estamos culminando. No sé si es que por ahí, por parte de la doctora, hay alguna duda por parte del público. No, profesor Ronald, le agradecemos más bien la explicación que ha tenido usted con respecto a la parte introductoria y teórica de lo que es el código tributario. Estamos empezando, como les decía, a nuestros alumnos asistentes y docentes asistentes. Estamos empezando con estas charlas de los juegos tributarios. Vamos a continuar ampliando cada vez más y profundizando sobre todo los conocimientos de este amplio texto que a veces es un poco complicado para los estudiantes, ¿no? Entonces vamos a ir cada vez también consultándoles a ellos sobre los temas que se pueden tocar en un futuro. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado el día de hoy para que esté compartiendo con nosotros estos minutos. Agradecemos a los chicos también, a los estudiantes que se han apersonado de manera virtual, ¿no? Para poder estar presentes y compartir también los conocimientos y sus preguntas al respecto. Se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes, estimados alumnos, una encuesta de satisfacción. Les pido por favor que estén atentos a sus correos para que lo puedan responder. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, profesor Ronald. Sus palabras de despedida. Bueno, agradecer a la universidad por este espacio que da para poder brindar a los alumnos y poder un enfoque bastante importante, que es la cultura tributaria. ¿Ya? Entonces nosotros somos los responsables de poder cambiar
esta cultura, mejorar esta cultura por parte nosotros que somos docentes, y gracias a la universidad por tener este énfasis primeramente, y que los alumnos puedan aprovechar estas charlas de una hora, de una hora y media, y participar, porque esto va a ayudar a reforzar su conocimiento de cada uno de ustedes. Le agradezco enormemente a la universidad y a los alumnos. Desde ya les doy, obviamente, las felicidades para que puedan cumplir exitosamente y lograr el objetivo que es el título universitario. Así es que nos vemos. Hasta otra oportunidad. Gracias, profesor Ronald. Me indican que está en el chat del Zoom el formulario para la encuesta de satisfacción. Se les pide, por favor, que puedan responder, estimados estudiantes. Muchísimas gracias y buenas noches.